Vamos a empezar leyendo el enunciado, que dice: ¿cuántos gramos de agua se obtienen si reaccionan 8 gramos de hidrógeno con oxígeno suficiente? Aquí ya las palabras nos están diciendo lo que está ocurriendo. Si nos dice que se obtiene agua, el agua será el producto de nuestra reacción y será el producto cuando reaccione el hidrógeno con el oxígeno. El problema además nos da datos de las masas atómicas, del hidrógeno y del oxígeno. Lo primero que vamos a hacer es crear una estantería mágica, donde vamos a situar nuestros ingredientes, que son los elementos que reaccionan, el oxígeno y el hidrógeno. Del único elemento que vamos a tener que preocuparnos para los cálculos es del hidrógeno, ya que el oxígeno nos está diciendo el problema que está en exceso. Es decir, que si yo tuviese en mi estantería mucho oxígeno, pero me queda poco hidrógeno, cuando yo empiece a preparar mi receta, del que me voy a tener que preocupar es el hidrógeno, ya que cuando se gaste el hidrógeno no voy a poder seguir haciendo la receta. Nuestro primer paso va a ser escribir la reacción. En este caso reacciona el hidrógeno, que es diatómico, con el oxígeno, que es diatómico, para formar agua. Y vamos a ajustar la reacción. Ajustar la reacción significa tener a un lado y a otro el mismo número de elementos. Aquí tengo 2 hidrógenos y aquí tengo 2 hidrógenos. Eso estaría bien. Pero aquí tengo 2 oxígenos y aquí uno, con lo cual necesitamos arreglar esto con los coeficientes estequiométricos. Lo arreglamos poniendo un 2 delante del H2 y un 2 delante del agua y vemos que 2 por 2, 4 hidrógenos, 2 por 2, 4 hidrógenos y hemos solucionado el oxígeno, 2 por 1, 2 y 2 oxígenos. Si leemos esta reacción, lo que nos está diciendo es que 2 moles de hidrógeno, en química siempre trabajamos con nuestra magnitud, que es la cantidad de sustancia química, que es el mol, 2 mol de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno para dar 2 moles de agua. Esto ocurre siempre. El siguiente paso es pasar de gramos a moles, ya que, como hemos dicho, nosotros siempre vamos a trabajar en química con nuestra magnitud, que es la cantidad de sustancia química que se mide en mol. Para esto siempre vamos a tener que calcular la masa molar. La masa molar es una magnitud que se mide, la unidad es el gramo por mol. Vamos a calcular las del hidrógeno diatómico y las del agua, ya que el oxígeno hemos dicho que como está en exceso no va a participar en los cálculos. Con los datos de masas atómicas que nos daba el problema, calculamos la masa molar del hidrógeno y la masa molar de la molécula de agua. Como vemos aquí, hay 2 hidrógenos y 2 por la masa atómica del hidrógeno, que es 1, con lo cual la masa de la molécula de hidrógeno es 2 gramos por cada mol, es decir, 1 mol de hidrógeno tiene una masa de 2 gramos. Y hacemos lo mismo con el agua. Hemos dicho que la masa atómica del hidrógeno es 1 y la masa atómica del oxígeno es 16. Esto nos lo da el problema en datos. Vemos que de hidrógeno hay 2, 2 por 1, más de oxígeno hay solo 1, pues 1 por 16. Esto quiere decir que 1 mol de la molécula de agua tiene una masa de 18 gramos. Pero el problema nos dice que yo en mi estantería no tenía 2 gramos de hidrógeno, tenía 8 gramos de hidrógeno, con lo cual con factores de conversión calculamos cuántos moles de hidrógeno serían 8 gramos de hidrógeno. Hacemos el factor de conversión, los gramos de hidrógeno están arriba, los tengo que poner abajo para poder eliminarlos y el mol de hidrógeno arriba. Esto lo hemos obtenido anteriormente calculando la masa molar del hidrógeno. Habíamos dicho que 1 mol de hidrógeno tiene una masa de 2 gramos. Estamos calculando cuántos son 8 gramos de hidrógeno, que en este caso son 4 mol. Es decir, lo que acabamos de hacer ahora mismo es simplemente crear en nuestro bote una nueva etiqueta. Al principio solo teníamos 8 gramos de hidrógeno y ahora simplemente lo hemos expresado de otra manera. 8 gramos de hidrógeno es lo mismo que decir 4 mol de hidrógeno. El siguiente paso es conocer la relación molar, es decir, preguntarnos ¿qué dice la reacción ajustada? Esto ya lo hemos visto anteriormente. La reacción ajustada decía que con 2 moles de hidrógeno siempre se formarán 2 moles de agua.
Recordemos que lo que el problema me pedía era cuánta cantidad de agua se formaba. Pero claro, cuánta cantidad de agua se forma no con 2 moles de hidrógeno, que es la reacción ajustada, sino con los moles de hidrógeno que yo tengo en mi estantería, que son 4. Tenemos que relacionar, por tanto, el hidrógeno con el agua. Y para ello vamos al cuarto paso, que es la relación molar. Es decir, volvemos a hacer factores de conversión y teniendo en cuenta que en mi estantería yo tenía 4 moles de hidrógeno, pero la reacción dice que 2 moles de hidrógeno siempre producen 2 moles de agua. Como vemos, el hidrógeno, los moles de hidrógeno se van arriba y abajo y nos queda que cuando yo en mi estantería tengo 4 moles de hidrógeno, se me forman 4 moles de agua. El último paso sería estos moles de agua transformarlo a gramos. Y lo que vamos a hacer nuevamente con la masa molar, pero ahora del agua, que la calculamos anteriormente, vamos a volver a hacer factores de conversión. De tal manera que 4 moles de agua, que es lo que se me está produciendo a mí, sería por un mol de agua, que sabemos que siempre tiene una masa de 18 gramos. Con lo cual, 4 moles de agua tienen una masa de 72 gramos, que será lo que a mí se me forme cuando yo haga esta receta.